Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por el privilegio que nos das de poder llamarte Padre. Gracias por tus bendiciones, tu cuidado, tu amor constante para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros amados. Te agradecemos también por la oportunidad que nos das esta tarde de volver a estar juntos para estudiar tu palabra. Ayúdanos a escuchar lo que nos vas a enseñar y danos corazones que estén listos y dispuestos a recibir las verdades que nos muestras y a seguirlas con todo el corazón. Bendice a aquellos que todavía no han podido conectarse, ayúdales, y también pedimos tu bendición y la de tu Espíritu Santo para los que verán las grabaciones después por YouTube, que ellos también puedan ser enseñados por el Espíritu Santo, puedan ver las cosas que Él les señala y lo que Él les muestra por los puntos de la verdad de las Escrituras. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones y tantas otras, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Comenzamos entonces con el repaso de los versículos de memoria, y el primero es de Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego, segunda de Pedro 3:13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia, o sea, la rectitud, el carácter y el buen hacer, ¿verdad? El carácter recto. Luego viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. En ese día, entonces, Filipenses 3:9 es el deseo de nuestros corazones para ese día, ¿verdad? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y de Filipenses 3:3 tenemos, porque nosotros somos la circuncisión. Y este versículo va a tener un gran uso, un gran significado en lo que vamos a seguir estudiando en los capítulos ya 19, 20, etcétera. Vamos a seguir usando el mismo concepto que estamos aprendiendo aquí en Filipenses 3:3. Así que no lo dejen olvidar, apréndanselo bien aprendido, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy bien. Y luego el último que hemos agregado es Hebreos 11:17 al 19. Comienza con las palabras por la fe. Hablando de Abraham, ¿verdad? El gran sacrificio que Dios le pidió que hiciera. Y habla de cómo fue que él pudo, por la fe, pasar por esa prueba tan grande. Entonces vamos a repetirlo. Hebreos 11:17 al 19. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia o simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir en figura. No tuvo Dios que resucitarlo porque prácticamente ya había hecho Abraham todo lo que indicaba que estaba haciendo lo que Dios le había pedido, sin preguntar, sin dudar, sin titubear, sin hacer promesas a Dios. Mire, ¿por qué no lo hacemos así? O pedir cambios o buscar su propia manera de ver. No, eso no fue lo que dijo Dios. Tiene que ser que quiso decir esto. No. Ya Abraham había pasado de eso, había pasado por Génesis 16 y su forma de buscar sus propios caminos, y ahora no buscó ningún otro camino ni ninguna otra excusa, sino que hizo lo que Dios le había pedido, y entonces recibió otra vez a su hijo
como si hubiera sido resucitado. Volvamos a repetirlo una vez más. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le recibió, lo volvió a recibir en figura o por figura. ¿Ok? Sigamos repasando ese semanalmente para que se nos vaya fijando en la mente, como sabemos ya nuestros nombres y los de nuestros familiares, ¿verdad? De la misma manera, así aprenderlos, que podamos decirlos sin tener que ni pensar casi. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al estudio. Estamos en el capítulo 11 del libro El Pacto Eterno. Capítulo 11, que se titula La promesa de victoria. Habíamos comenzado a leer este capítulo la semana pasada, apenas comenzamos los dos primeros párrafos, así que vamos a empezar otra vez desde el principio para que tengamos bien el hilo del pensamiento que se estaba desarrollando. Hemos observado la repetición de la promesa y el juramento que la confirmó. Sabemos exactamente a qué se está refiriendo porque de eso habló bastante el capítulo anterior y lo estudiamos bien a fondo. No solamente del libro, sino nos fuimos a la Biblia, lo hicimos también de allá para tenerlo bien claro. Pero hay todavía un rasgo muy importante de la promesa al que no hemos prestado especial atención. Es este: tu simiente se adueñará de las puertas de tus enemigos. Eso es parte del pacto, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad? Dice, eso merece un cuidadoso estudio, pues significa la consumación del evangelio. Nunca hay que olvidar que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a los descendientes, plural, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Estas palabras vienen de Gálatas 3:16. Y que si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso viene del mismo capítulo, pero el versículo 29. Habíamos subrayado las siguientes líneas donde dice, la simiente es Cristo y los que son de él, y no otra cosa. La Biblia en ninguna parte establece otra simiente de Abraham distinta de la citada. Por lo tanto, la promesa a Abraham significa esto, que Cristo con los que son suyos, tu simiente, ¿verdad?, se adueñará de las puertas de sus enemigos. Como habíamos dicho la semana pasada, si nos adueñamos de las puertas de los enemigos, quiere decir que tenemos no solamente las puertas, tenemos las ventanas, el techo, el sótano, cada cuarto, la cocina, el baño, ¿verdad? Cuando se quebrantan, se quiebran las puertas y se entra, sea a una ciudad o a una casa, ya se ha tomado todo, ¿verdad? Entonces lo que se está diciendo allí, en esencia, es que vamos a tener una victoria, no una victoria de unos poquitos días y por unas pocas horas, una victoria completa. Seguimos ahora leyendo en el tercer párrafo. El pecado entró en el mundo por un hombre. La tentación vino mediante Satanás, el enemigo de Cristo. Satanás y sus huestes son los enemigos de Cristo y de todo lo que tiene que ver con Cristo. Son los enemigos de todo bien y de todo hombre, de todo ser humano. El nombre Satanás significa adversario o enemigo, ¿verdad? Un enemigo es un adversario. Vuestro adversario, dice en 1 de Pedro 5:8, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por favor, subrayen las siguientes líneas de ese párrafo. La promesa
de que la simiente de Abraham se adueñaría de las puertas de sus enemigos es la promesa de la victoria sobre el pecado y Satanás mediante Jesucristo. Por eso es que es tan importante ponerle atención a esa sección, una sección pequeña de las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham, porque tiene una promesa no solamente para Abraham, sino para toda su descendencia, que somos nosotros, los que estamos en Cristo, ¿verdad? Los que creemos en Él, los que creemos en Él por la fe y permitimos que la fe de Cristo obre en nosotros. Para nosotros es esa promesa. ¿Y qué es lo que atañe? Es la promesa de la victoria sobre el pecado y sobre Satanás mediante Jesucristo. Pasamos a la página 77 y seguimos leyendo. Así lo muestran las palabras de Zacarías, el sacerdote. ¿Quién es Zacarías? Como para darnos un contexto, Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Recordarán ustedes que Juan el Bautista fue el que fue enviado por Dios adelante de Jesucristo. El que vino para abrir el camino, para preparar el camino, antes de que Jesús se presentara como el Mesías. Juan el Bautista vino predicando, llamando a las personas al arrepentimiento, diciéndolos preparad el camino porque viene el Mesías. Y cuando lo vio un día les dijo, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el contexto de lo que viene a decir aquí. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. Podrían subrayar o hacerle un círculo a esas palabras, de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo ¿a quién? A Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, por favor subrayen, sin temor, los serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Lucas 1, 68 a 75. Esas palabras fueron pronunciadas en ocasión del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Son una referencia directa a la promesa y juramento que estamos estudiando. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos sencillamente siguiendo la conducción del Espíritu cuando decimos que la promesa de enseñorearnos de las puertas de nuestros enemigos significa liberación del poder de las huestes de Satanás. Cuando Cristo envió a los 12, quiere decir a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Se fijan cómo todo va calando. Empezamos estudiando allá lo que Dios le dijo a Abraham, cómo le habló, cómo le prometió un hijo, etc. Estudiamos los capítulos 12, 15, 16, 18, 22 de Génesis. Seguimos toda la historia de la experiencia de Abraham con Dios y lo que Dios quería hacer y mostrarle a él para que nosotros entendiéramos, porque somos de la simiente de Abraham, ¿verdad? Así que desde allá, desde hace más de casi 4,000 años, Dios comenzó esta enseñanza para que nosotros la entendiéramos. Claro, esto ya venía desde antes. Comenzó a ser escrito en Génesis, que fue
se escribió 500 años aproximadamente después de que Abraham existió. Así que aproximadamente casi 4000 años, ya que Dios está buscando la manera, la ilustración, la forma, el método que nosotros entendamos, la clase de victoria que Él nos quiere dar. Por eso este capítulo que estamos estudiando se llama ¿qué? La promesa de victoria. Promesa de victoria en Cristo, promesa de victoria ¿de qué? ¿Contra qué? Contra enemigos. ¿Qué enemigos? El diablo, que es el enemigo de Dios y por lo tanto enemigo nuestro si servimos a Dios. Él nos ha prometido que nos va a dar la victoria sobre el enemigo y sus huestes, los demonios. Vimos pues en Lucas, que acabamos de leer allí, en Lucas 9:1, donde Cristo envió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Ese poder ha de acompañar a su iglesia hasta el final del tiempo, ya que Cristo dijo también en Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera. Dijo otras cosas más. Y también en Juan 14:12, el apóstol Juan dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, bueno, dice Juan, pero está citando lo que Cristo dijo. Cristo dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mis queridos hermanos y amigos, lo que estamos leyendo aquí y estudiando es una revelación tan absolutamente maravillosa. Lo que Dios nos está diciendo es, no estén acongojados, no estén ansiosos, no permitan que las cosas que suceden en el mundo, la situación que el mundo está pasando, las guerras, la violencia, el crimen, la falta de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos. No permitan que eso les quite la esperanza que tienen en mí. Recuerden lo que yo les estoy diciendo aquí. Esto va a estar hasta el final. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Perdón. Dice, pero la muerte vino por el pecado. Y dado que Satanás es el autor del pecado, tiene el poder de la muerte. Una teología derivada del paganismo puede llevar a la gente a decir que la muerte es un amigo. Pero todo cortejo fúnebre y toda lágrima derramada por un difunto proclaman que la muerte es un enemigo. No nos gozamos cuando hay muerte, ¿verdad? Cuando tenemos que poner a un amado, enterrarlo. Eso no nos trae alegría, no nos trae felicidad. Aun cuando nos damos cuenta que hay un funeral, los carros que van hacia el cementerio, etcétera, sin conocer la persona, sin saber cuáles fueron las circunstancias de la muerte, enseguida uno siente aquel dolor. Sabemos que las personas que van en ese cortejo de funeral no van muertas de la risa y echando chistes y esperando llegar rápido al cementerio. ¡Ay, no! Sabemos que esas personas van todas tristes. Así que para nosotros la muerte no es un amigo, es un enemigo. Pero de acuerdo con muchas de las cosas que enseñan y que vienen del paganismo, que vinieron de allá directamente, que fueron importadas al cristianismo, cosas que no están de acuerdo con la Biblia, entonces la muerte se ha llegado a ver como, ¡ay, qué bueno que por fin murió! Y ahora sí está en paz y en tranquilidad. Y es como si fuera un amigo lo que vino. Es más,
Hay veces que he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que están pasando por situaciones tan duras, por circunstancias de tanto dolor, que a veces expresan, ay, ojalá yo me muriera. O expresan todavía peor que eso, ay, me dan ganas de quitarme la vida. El Señor me ha dado un pensamiento en cuanto a eso que he podido compartir con personas en esas situaciones. Porque la muerte, hermanos, solamente ha sido una solución una vez. La solución para el pecado, solamente con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es la única muerte que ha servido de remedio. De resto, la muerte no es un remedio, no es una medicina, no es una solución a ningún problema de esta vida. Porque Cristo murió, Él es la solución. Él es el remedio para todas las cosas que nos acongojan en esta vida. La muerte no es nuestra amiga. La muerte es un enemigo. Seguimos leyendo donde estábamos allí, en la página 77, en el penúltimo de los párrafos. Dice, vuelvo a comenzar, una teología derivada del paganismo puede llevar a la gente a decir que la muerte es un amigo, pero todo cortejo fúnebre y toda lágrima derramada por un difunto proclaman que es un enemigo. Así lo declara la Biblia y habla de su destrucción. Hablando de los hermanos y a los hermanos, declaran. Esto viene de 1 Corintios 15, 22 al 26 y dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Eso quiere decir, las primicias quiere decir que es el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es que la muerte. La muerte. Subrayen allí ese último versículo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto nos dice que el final ocurre cuando el Señor viene y que cuando eso tiene lugar, todos los enemigos de Cristo habrán sido puestos bajo sus pies, de acuerdo con la palabra del Padre y el Hijo. Dice en Salmos 110:1, está allí Dios Padre hablándole al Hijo y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, para que recuestes tus pies sobre ellos, para que pongas tu pie sobre ellos. El día va a llegar cuando todos los enemigos, inclusive la muerte, van a estar bajo los pies, bajo las pisadas de Dios. Seguimos. El último enemigo que será destruido es la muerte. Juan contempló en visión a los muertos, grandes y pequeños, compareciendo ante Dios para ser juzgados en el último gran día. Aquellos cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida del Cordero, fueron echados al lago de fuego. La muerte y el Hades quiere decir el sepulcro o sepultura, fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Quiero aclarar algo un poco allí. No vamos a entrar en mucho detalle, pero suficiente para que entendamos lo que está diciendo. Dice que la muerte y el Hades, el sepulcro, fueron lanzados al lago del fuego. ¿Por qué? Porque ya no habiendo muerte, no hay necesidad de sepulcro, no hay necesidad de sepultura. Esas cosas
todas, la muerte, los enemigos de Dios y la sepultura, acaban siendo destruidas, ¿dónde? En el lago de fuego. Y dice que esta es la segunda muerte. Mi pregunta entonces aquí es la siguiente. ¿Cómo podemos escapar, tú y yo, de ese lago de fuego? Porque ese lago de fuego es lo último. Allá se acaban todas las cosas que han sido enemigos de Dios o que han seguido al enemigo de Dios. Todo eso acaba en el lago de fuego. ¿Cómo podemos entonces nosotros escapar para que no lleguemos a estar en ese lago de fuego donde la existencia termina y termina para siempre? Porque noten que allí dice, esa es la muerte segunda. El lago de fuego es la segunda muerte. Entonces, ¿cómo podemos escapar? Sigamos leyendo el resto de lo que dice allí en ese párrafo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Viene de Apocalipsis 20, 14 a 6. Entonces, ¿cómo escapar la segunda muerte? Simplemente porque Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna cuando apreciamos, cuando sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, le decimos, Señor, toma mi vida, toma todo lo que soy, quiero servirte, quiero seguirte a ti y no a tu enemigo. Entonces, eso hace que cuando nosotros muramos, descansemos aquí. Esa es la primera muerte, lo que cualquier persona muere ahora, ¿verdad? Si no viene Cristo, antes de que nosotros, si nuestro cuerpo se deteriore hasta que ya tengamos que morir de viejitos o de alguna enfermedad o en un accidente, esa es la primera muerte. De esa primera muerte hay resurrección. ¿Cuándo? Cuando Cristo viene. Esa es la manera de escapar la segunda muerte, el lago de fuego, del cual no hay resurrección. Seguimos leyendo entonces. La promesa, tu simiente se adueñará de las puertas de tus enemigos, no puede cumplirse sino tras haberse producido la victoria sobre todos los enemigos por parte de toda o la totalidad de la simiente. ¿Entendemos allí lo que está diciendo? La muerte no puede ser quitada hasta que todos los enemigos sean derrotados, porque la muerte es lo último. Como decía ya en la parte superior de esa misma página donde estamos, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo en ser destruido es la muerte. Así que todos los demás enemigos de Dios, el diablo, todos sus secuaces, sus huestes, sus demonios y todos los que hayan decidido seguir al demonio y a sus demonios, a sus ángeles caídos, van a terminar en donde va a ser destruida la muerte, en el lago de fuego. Seguimos leyendo. Cristo ha triunfado y nosotros podemos ahora mismo dar gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso viene de 1 Corintios 15, 57. ¿Se dan cuenta cómo estamos leyendo bastante de 1 Corintios 15? 1 Corintios 15 es un capítulo bien largo y que habla mucho en cuanto a la resurrección de Cristo y los beneficios que trae para nosotros. Ya vamos a llegar allá dentro de un poquito. Dice, pero la batalla aún no ha terminado, ni siquiera con nosotros. Hay muchos que serán vencedores. Subrayen esto, por favor. Serán vencedores por fin y que aún no se han alistado. No saben, no han entendido. No se han alistado todavía bajo la bandera del Señor. Y algunos que hoy son suyos, hoy son del Señor, pueden abandonar la fe. Pueden dejar el camino que van siguiendo a Jesús y decidir, ¿no sabes qué? Yo mejor voy a hacer lo que yo quiero, me voy a ir por aquí y voy a hacer
lo que me dice el mundo, a donde me llaman los placeres mundanos, a donde me llevan estas cosas. Seguimos leyendo. La promesa, por lo tanto, abarca nada menos que la consumación de la obra del Evangelio, la resurrección de todos los justos, los hijos de Abraham, y la recepción de la inmortalidad. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. Vamos a la Biblia, a Primera de Corintios 15. Como les prometí hace un momento, ¿verdad? Primera de Corintios 15. Eso está en el Nuevo Testamento, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, luego viene Primera de Corintios. Y vamos al capítulo 15. Primera de Corintios 15. Como les dije, es un capítulo bien largo. Vamos al versículo 26. Ya lo leímos en el libro, ¿verdad? Pero quiero que ustedes vayan en sus Biblias, lo encuentren allí y lo subrayen, para que cuando ustedes tengan que pasar por la muerte de algún ser amado, o haya alguien que esté pasando por ese tiempo de luto, ustedes puedan compartir con ellos esta promesa. Primera de Corintios 15, 26 dice, y el postrer enemigo que será deshecho o destruido será la muerte. Subráyenlo. Es corto, bien cortito, pero qué promesa tan preciosa la que tiene. Vamos entonces ahora a leer del mismo capítulo, pero los versículos 51 al 55. Estábamos leyendo allí de que todo esto va a suceder cuando Cristo venga. Vamos a ver cómo va a suceder. Cada paso, aquí lo tenemos. 51 dice, he aquí, os digo un misterio. Ahora, ya estudiamos esto de la palabra misterio anteriormente, por eso siempre les digo que vuelvan y repasen, porque solamente al repasar podemos recordar todas estas cosas, porque vienen a ser bastante importantes. He aquí os digo un misterio. Un misterio quiere decir algo que está escondido, no entendido, pero no para siempre, sino que puede ser revelado. Aquí nos va a revelar un secreto, un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. Cuando Cristo venga, no todos estarán dormidos, descansando, muertos. No, van a haber algunos que van a estar vivos. Entonces sigue diciendo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Así que en ese día, cuando Cristo venga con la voz de la trompeta, eso va a despertar a los que están durmiendo, a los que están descansando en Cristo, los que han muerto la primera muerte y que han seguido a Cristo, ¿verdad? Ellos se despiertan transformados, y los que están vivos ese día son transformados en ese momento también. Seguimos leyendo. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Qué quiere decir mortal? ¿Cuál es el significado de la palabra mortal? Quiere decir sujeto a la muerte. Algo o alguien que es mortal quiere decir que está sujeto a morir. Nosotros somos mortales. Pero ese día, ¿qué va a suceder? Vamos a ser cambiados a inmortales, no sujetos a la muerte más. Entonces sigue diciendo en el versículo 54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ese es el día, ese va a ser el día cuando todas las cosas erradas, malas, terribles, penosas de este mundo van a ser corregidas y se van a tornar en victoria completa. Pero tenemos otra victoria completa aquí, ¿verdad? Sobre Satanás y sus tentaciones. Esa victoria ya Cristo nos la da aquí y ahora. Seguimos entonces, ahora volvemos al libro, a la página 78. El último párrafo de esa página dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Por favor, subrayen la oración que sigue. Pero la posesión del Espíritu Santo es la característica distintiva de los que son de Cristo. Si pertenecemos a Cristo, ¿qué tenemos? Al Espíritu Santo, que nos guía, que nos da la fuerza, que nos da la sabiduría, que nos da el poder, que nos ayuda a entender, que nos enseña y nos sigue enseñando más y más profundo y que nos prepara para la venida de Cristo. Nosotros no podemos prepararnos por nosotros mismos. Si pudiéramos, Cristo no hubiera tenido que venir, ¿verdad? Ni el Espíritu Santo hubiera tenido que ser enviado. Por eso el Espíritu Santo ha sido enviado, porque Él es quien nos prepara para estar listos esa gloriosa mañana, cuando Cristo regrese con la voz de la trompeta. Seguimos leyendo. Si el Espíritu de aquel, esto viene de Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Recuerden, mortales significa sujetos a la muerte. Página 79. Vemos pues que la esperanza de la promesa hecha a Abraham era ¿qué cosa? La resurrección de los muertos en la venida del Señor. La esperanza de la venida de Cristo es la bienaventurada esperanza o la bendita esperanza. Subrayen esas palabras, bendita o bienaventurada esperanza. Vamos a hablar de ella otro poquito más tardecito. La bienaventurada esperanza que ha animado al pueblo de Dios desde los días de Abraham. Sí, desde los días de Adán. Así que nosotros gozamos de esa bendita esperanza, pero no somos los únicos. Todos aquellos que han seguido a Dios desde Adán, pasando por todas las edades, todos aquellos que han seguido a Dios y no a su enemigo, serán también parte de esa bendita esperanza. Ahora, por favor, subrayen las siguientes 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Decimos a menudo que todos los sacrificios señalaban hacia Cristo. Y con casi igual frecuencia olvidamos lo que implica esa afirmación. No puede significar que señalaban al momento en el que fuera a obtenerse el perdón de los pecados, puesto que todos los patriarcas tuvieron a su alcance ese perdón, tanto como lo pueda tener cualquiera tras la crucifixión de Cristo. Se citan especialmente a Abel y a Enoc, de entre la multitud de los que fueron justificados por la fe. Y ahora subrayen estas dos últimas también. La cruz de Cristo fue algo tan real en los días de Abraham como lo puede ser para cualquiera que viva hoy. ¿Cuál es, pues, el auténtico significado de la declaración según cual todos los sacrificios, desde Abel hasta el tiempo de Cristo, lo señalaban a él? Este es claro que mostraban la muerte de Cristo. Nadie puede dudar de ello. Pero, ¿de qué habría valido la muerte de Cristo si no hubiera resucitado?
Pablo predicó solamente a Cristo y a Cristo crucificado. Sin embargo, les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección, de acuerdo con Hechos 17:18. Predicar a Cristo crucificado es predicar a Cristo resucitado. Pero la resurrección de Cristo lleva en ella la resurrección de todos los que son suyos. El bien instruido y creyente judío, por lo tanto, mostraba mediante su sacrificio, el sacrificio de los corderitos, su fe en la promesa hecha a Abraham de que debería cumplirse en la venida del Señor. La carne y la sangre de la víctima representaba el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo hacen el pan y el vino en la cena del Señor, mediante los que anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Quiero mostrarles una cosa más. Y para esto vayamos nuevamente a Primera de Corintios. Allí estamos todavía en el capítulo 15. Vamos a leer los versículos 17 al 20. Todavía hablando de la resurrección y cuán importante es la resurrección. Versículos 17 al 20 dicen, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo todavía está muerto y por allá enterrado en un sepulcro en Palestina, en la tierra de Israel, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros creyendo en ese Cristo muerto? Nuestra fe es vana entonces. ¿Aún estáis en vuestros pecados? No hay perdón de nuestros pecados si Cristo no resucitó. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Nuestros padres, madres, abuelos, tíos, primos que han muerto creyendo en Jesús y alabando a Jesús, si Jesús no resucitó, ellos tampoco tienen resurrección, ni nosotros tampoco tenemos ninguna esperanza de resurrección. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y esto quiere decir en Cristo sin resurrección, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, el pago, la cuota inicial, el pago por adelantado de los que durmieron es hecho. Tenemos la bendita esperanza de la resurrección. Vamos ahí a Primera de Corintios también, ¿están ustedes cerca? Primera de Corintios 11, para que veamos a lo que se refirió el final del párrafo, cuando dice que mediante el pan y el vino de la Santa Cena o de la Cena del Señor, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 26 dice, porque todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y ahora vayamos a Tito para cerrar nuestro estudio. Tito. Tito está antes de Hebreos. Hebreos, está Filemón y luego Tito antes. Tito, capítulo 2, versículo 13. Y si quieren subrayar, por favor háganlo. Dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Allí está la bendita esperanza, la esperanza de la resurrección que tornará todos los males, todos los problemas, todos los dolores y sufrimientos de este mundo en bendición. Ese día. Por lo tanto, hermanos, no entreguemos, no nos olvidemos de creer y de la fe en Cristo Jesús, porque esa es la bendita esperanza. Y solo cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, nos enseñe, nos siga haciendo crecer y madurar en Cristo, así es como veremos ese día de la grandiosa
venida de Cristo Jesús, su segunda venida. No como un bebé, no más como un bebé, sino como un Rey de reyes y Señor de señores. Les invito a que nos postremos de rodillas delante de ese gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, para orar. Amoroso Padre Celestial, qué banquete el que nos has dado esta noche por medio de tu palabra. Has alimentado nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas están llenas de todo este alimento y esta nutrición espiritual que nos has dado, Señor. Qué esperanza tan bendita y bienaventurada, porque sabemos que es una esperanza que no falla, una esperanza que es cierta. Señor, danos la fe de Jesús para que ella sea la que en nosotros despierte hoy y mañana y pasado mañana y la próxima semana y diariamente despierte en nosotros ese deseo de decidir seguir a Cristo. Gracias, Señor, porque esta es una obra que tú harás en nosotros, si te lo permitimos. Danos la fuerza para que podamos permitir que tú lo hagas. Te lo agradecemos en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador.